Buen día, somos el equipo 6 y nos toca presentar las organizaciones regionales de carácter general. Este es básicamente el índice que vamos a manejar a lo largo de la exposición y a continuación un breve podcast a manera de introducción. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Organízate, el podcast que los lleva por el mundo. Y bueno, la primera organización que les vamos a presentar el día de hoy es la Organización de los Estados Americanos, también conocida como OEA. Como bien se mencionó en el podcast, la OEA tiene su sede en Washington, pero también es importante mencionar que cuenta con oficinas en cada uno de los países miembros. Los principales pilares de esta organización son la democracia, los derechos humanos, la seguridad y el desarrollo. Por lo tanto, va a funcionar como un espacio donde se busque el diálogo político, la inclusión y la cooperación mediante instrumentos jurídicos. Actualmente cuenta con 35 miembros que han ratificado la Carta de la OEA, pero también hay casos particulares sobre la vigencia de alguna membresía dentro de la organización. Entre ellos tenemos el caso de Cuba, que como bien sabemos el siglo pasado ocurrió la famosa crisis de los misiles y en algún momento Cuba se quedó excluida de la organización, pero en 2009 se hizo una resolución donde se menciona la reconsideración de su participación dentro de la organización, pero pues como tal, Cuba no ha iniciado este proceso para integrarse. También tenemos el caso de Nicaragua, que el copresidente Daniel Ortega, que sigue siendo el jefe de Estado de Nicaragua, denunció la Carta de la OEA luego de que la Asamblea General descalificara las elecciones presidenciales de 2021, donde él se religió, acusando a la organización de injerencia en asuntos internos y de actuar bajo la influencia de Estados Unidos. Es entonces cuando él inicia su proceso de retiro de la OEA, concluyéndose hasta 2023. El siguiente caso es el de Venezuela, que como bien lo mencioné, hay oficinas dentro de cada país, pero como tal en la oficina de Venezuela no hay un representante. Y bueno, esto obviamente se agrava más con las elecciones de 2024, que aún hay un problema ahí. Y bueno, en 2017 incluso Maduro inició el retiro de Venezuela de la OEA, concluyendo en 2019. Pero bueno, sobre el caso de Venezuela en la actualidad, ¿qué podemos decir? Bueno, con la próxima llegada del nuevo secretario general, eh, él ha señalado que va a ordenar una evaluación del estatus legal de Venezuela dentro de la organización, porque como tal no se encuentra como un miembro activo. Y bueno, aparte de estos miembros que obviamente son estados americanos, también la organización cuenta con una figura muy importante, que es la de observadores permanentes. Esta figura surge en 1971 y básicamente nos conecta la organización con el resto del mundo. Y bueno, estos miembros como tal no tienen un voto en cuanto a las decisiones o las resoluciones que emite la propia organización, pero sí tienen un importante papel en cuanto a desarrollo de ciertos proyectos porque proporcionan apoyo técnico y financiero. Y bueno, sobre la organización de la OEA, tenemos que se conforma por los siguientes organismos. El primero es la Asamblea General, que es un órgano compuesto por delegaciones de todos los estados americanos. Y básicamente aquí es donde se emiten los votos, teniendo injerencia en la definición de mecanismos, políticas, acciones y mandatos. Todas estas acciones son definidas en el artículo 57 de la Asamblea. Y bueno, esta Asamblea también celebra reuniones de manera anual, pero también puede haber periodos extraordinarios. Y bueno, a través de ella también se elige el cargo de secretario general. Este cargo es por 5 años y hay posibilidades de reelección. Y bueno, este proceso incluye desde candidaturas hasta debates y finalmente la emisión de una votación. El siguiente órgano es la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores. Su fin principal es considerar problemáticas de carácter urgente y de interés común.
Cualquier miembro puede solicitar una reunión, pero previa a esta debe ser votada. El siguiente órgano es el Consejo Permanente, que supervisa la implementación de las decisiones de la Asamblea General y aborda asuntos de carácter general. El siguiente es el Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral. Este es una plataforma de diálogo político y de decisiones sobre las alianzas para el desarrollo integral de la región. Este desarrollo abarca dimensiones sociales, económicas y de sostenibilidad. El siguiente órgano es el Comité Jurídico Interamericano, que básicamente es un cuerpo consultivo de la organización en cuanto a asuntos jurídicos. El siguiente órgano es también muy importante porque básicamente cubre uno de sus pilares de la organización y es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta responde justamente a la promoción y a la protección de los derechos humanos y se compone de 7 miembros que son elegidos a través de la Asamblea General y ejercen su función por un periodo de 4 años. El siguiente órgano es la Secretaría General, que pues tiene varias funciones, desde dar asesorías a los otros órganos, hacer el programa presupuestario, custodiar documentos y archivos, entre otros más. El siguiente órgano es las conferencias especializadas, que son reuniones intergubernamentales sobre asuntos técnicos especiales para desarrollar determinados aspectos de cooperación. Y finalmente tenemos los organismos especializados, que son establecidos a través de acuerdos multilaterales y que tienen funciones en materia técnica de interés común para todos los estados americanos. Y bueno, sobre el financiamiento de la OEA, básicamente este se sostiene a través de contribuciones de los estados miembros, pero bueno, estas contribuciones son definidas a través de su capacidad económica. Sin embargo, también tenemos otro tipo de financiamiento, el cual son los fondos o los apoyos que pueden ser otorgados a través de los observadores permanentes, justamente para financiar proyectos específicos. Y algo que se me hizo también curioso revisando justamente este tema del financiamiento es que también otro tipo de organizaciones o, por así decirlo, empresas también pueden dar financiamiento. Incluso encontré que la FIFA y Microsoft han dado financiamiento a la OEA. Y bueno, sobre el presupuesto de 2025. El presupuesto de 2025 es de 93.683.600 dólares, siendo obviamente el que más aporta, pues Estados Unidos con un 49.9%, o sea, prácticamente casi la mitad, seguido de Canadá con un 13.6%, luego tenemos a Brasil con 12.5% y en cuarto lugar está México con un 8.5%. Y bueno, para ir cerrando este apartado de la OEA, considerando la situación actual de América y con la próxima llegada en mayo del secretario general surinamés Albert Ramdin, ¿cuáles son los principales enfrentamientos que va a tener la organización? En primer lugar, la siguiente diapositiva, por favor. En primer lugar, tenemos la crisis política y democrática. Como bien lo vimos, la democracia es uno de los principales pilares de la organización. Sin embargo, ha encontrado desafíos y seguramente seguirá encontrando desafíos, como son los casos de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Pues también estos casos han significado violación a derechos humanos y desde luego un debilitamiento institucional. También tenemos la relación de Estados Unidos con la OEA. Como bien sabemos, la segunda administración de Donald Trump ha sido bastante movida durante estos últimos meses y bueno, ha generado bastantes tensiones a nivel mundial y obviamente América Latina no es la excepción. Pues hemos visto estas problemáticas o estas tensiones en cuanto a temas migratorios y de políticas económicas. Sin duda yo considero que las relaciones con este país deben ser tratadas con cuidado, pues como bien lo vimos, es uno de los principales aportadores de dinero en la organización. Y bueno, yo creo que es esencial que los países mantengan un diálogo regional para que justamente puedan contrastar los intereses frente a Estados Unidos, ¿no? Y que haya como un contrapeso.
La siguiente problemática es la migración y la crisis humanitaria. Los flujos migratorios siempre se han mantenido en movimiento y bueno, eso pone en presión a los países receptores o de tránsito y pues esta situación debe ser tratada con coordinación regional y ayuda humanitaria. El siguiente reto es la desigualdad, violencia y el crimen organizado. El narcotráfico y el crimen transnacional en México y en Centroamérica ha debilitado al Estado de Derecho, haciendo de América un continente con profundas desigualdades y violencias. El siguiente reto a enfrentar es el cambio climático y el desarrollo sostenible. Los desastres naturales como las inundaciones, las sequías, los incendios y demás, pues se han vuelto más frecuentes y severos, por lo que se debe de tomar ciertas acciones ayudadas de la cooperación para garantizar a su vez el desarrollo sostenible. Y bueno, el último reto que enfrenta la organización es la debilidad institucional de la propia OEA. La OEA se ha enfrentado a desafíos financieros y operativos, por lo que necesita reformas para mejorar su eficiencia y representatividad. También debe de responder de manera adecuada a las crisis democráticas, restableciendo así su legitimidad y relevancia en la región. Y bueno, como parte final, tenemos una ronda de preguntas. Sí, yo quería hacer una sobre, bueno, con respecto a cuál es la capacidad de injerencia de la OEA a nivel regional. Bueno, pues la OEA tiene una capacidad de injerencia, yo diría que buena, pero a su vez limitada. Limitada porque por la voluntad de los miembros y de los instrumentos jurídicos. Y buena porque tiene herramientas que permiten posicionar recomendaciones siguiendo los principios de soberanía, no intervención y solución pacífica de controversias. Entre estos instrumentos, pues tenemos la diplomacia preventiva, que puede ser como un mediador de conflictos. También ha realizado algunas observaciones electorales y de hecho se han llevado a cabo en México, creo que en 2009 y en 2012. Y bueno, también ha emitido algunas recomendaciones en cuanto a derechos humanos y seguridad. Y quizá su capacidad de injerencia más fuerte que podría tener, diría yo, podría ser que puede suspender a un país de la organización, obviamente bajo circunstancias específicas. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo, ¿cuál sería el procedimiento para que un miembro pueda salir de la OEA? Esa es una pregunta bastante interesante y justamente pues eso se contempla en la carta a través del artículo 143 y básicamente pues se requiere de una notificación formal en la cual se exprese esta decisión. Sin embargo, la salida pues no es inmediata, es un proceso de 2 años después de esta notificación y algo que hay que ser muy puntuales al señalar este proceso es que el país interesado en salirse debe de seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras, pero sin la capacidad de emitir algún voto. Hasta que se cumpla este plazo de 2 años es cuando la organización perderá acceso a los beneficios de la organización, pero aún puede mantener esta posibilidad de reintegrarse. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. ¿Cuáles serían o qué temas se discuten en las conferencias especializadas de esta organización? Bueno, pues los principales temas que se discuten es la seguridad, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la educación y la ciencia y la justicia. Y bueno, por mi parte, esto sería todo. Bueno, la siguiente organización de la que vamos a hablar es la Unión Africana. Esta es un organismo continental integrado por los 55 estados miembros que conforman el continente africano. Se guía por su visión de una África integrada, próspera y pacífica, impulsada por sus propios ciudadanos y que represente una fuerza dinámica en el ascenso mundial. Bueno, ¿cómo se conforma? En mayo de 1963, los 32 jefes de estados africanos independientes se unieron en Addis
Abeba, Etiopía, para firmar la carta que creó la primera institución continental de África tras la independencia, la Organización de la Unidad Africana. Después, el 9 de septiembre de 1999, los jefes de Estado y de Gobierno de la organización emitieron la Declaración de Sirte en la que se pedía el establecimiento de la Unión Africana, para que ésta permitiera a África desempeñar el papel que le corresponde en la economía mundial y al mismo tiempo abordar problemas sociales, económicos y políticos multifacéticos de la región que habían estado siendo agravados por ciertos aspectos negativos de la globalización. Así, la Unión Africana se fundó oficialmente en julio del 2002 en Burdán, Sudáfrica, tras la decisión tomada en septiembre de 1999. Siguiente, por favor. Bueno, el labor de la Unión Africana se ejecuta a través de varios organismos principales de toma de decisiones. La Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno, el Consejo Ejecutivo, el Comité de Representantes Permanentes, los comités técnicos especializados, el Consejo de Paz y Seguridad y la Comisión de la Unión Africana. La estructura de la Unión Africana promueve la participación de la ciudadanía africana y la sociedad civil a través del Parlamento Panafricano y el Consejo Económico, Social y Cultural. Los principales retos afrontados desde su creación en 2002 han sido significativos, ya que han dificultado su visión de promover la unidad, la paz y el desarrollo del continente. Uno de los principales desafíos ha sido la persistencia de conflictos armados en distintas regiones, como la de Sahel, Sudán del Sur, Somalia y Mozambique. Otro reto importante es la integración económica. A pesar de su puesta en marcha de la Zona Libre de Comercio Continental Africana, el comercio intraafricano sigue siendo limitado por la falta de infraestructura adecuada, la diversidad de monedas, los obstáculos burocráticos y la desconfianza entre los miembros estados. Por último, igual, la Unión Africana también ha tenido que lidiar con crisis políticas, particularmente en los golpes de Estado y en los cambios de instituciones de gobierno. Aunque la organización ha suspendido a varios países implicados en estos actos como parte de su política de tolerancia cero, se ha cuestionado su eficacia y coherencia en la aplicación de estas medidas, de lo que ha pues debilitado su credibilidad. Igual, la dependencia financiera del exterior representa otro obstáculo estructural, más que pues el 70% de su presupuesto proviene de donantes internacionales y limita su autonomía y su capacidad de acción. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Sí, yo tengo alguna. ¿Qué órgano de la Unión Africana es como la encargada de mantener la paz y la seguridad en el continente? Bueno, el órgano de la Unión Africana que se encarga de esto es el Consejo de Paz y Seguridad, porque ya hay que recordar, su principal visión es justamente una África integrada, próspera y pacífica, a pesar de todos los pues retos y crisis políticas que han tenido, y más que nada que se impulse a través de los ciudadanos y pues ayude a estabilizar la región en el escenario mundial. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una. ¿Qué relación hay entre los problemas políticos del Sahel y las decisiones de la Unión Africana? Bueno, esta es una muy buena pregunta, ya que, pues como comenté, el Sahel es una de las regiones problemáticas en cuanto a la persistencia de conflictos armados y hay que dar un poco de introducción a esta parte, ya que el Sahel es la franja africana ubicada en el sur del desierto del Sahara y atraviesa países como Malí, Burkina Faso, Níger, Chad y Mauritania. Y es una de las regiones más vulnerables del mundo, pues es afectada por la pobreza extrema, el cambio climático, conflictos armados e insurgencias yihadistas.
y en los últimos años varios países del Sahel sufrieron golpes de Estado, lo que provocó su inestabilidad política, y ante estos hechos la Unión Africana aplicó su política de tolerancia cero, pues frente a los cambios institucionales, suspendiendo países como Malí, Burkina Faso y Níger de sus actividades oficiales. Con esta decisión intentan defender el orden democrático, pero también pues alejando a a estos gobiernos militares de la Unión Africana. Igual como respuesta, los países suspendidos formaron nuevas alianzas regionales como la Alianza de los Estados de Sahel para coordinar acciones de seguridad y desarrollo de manera más autónoma. Así pues, esta crisis política y las decisiones de la Unión Africana están como que fuertemente relacionadas y muestran un choque entre la defensa de la democracia y la búsqueda de una práctica de estabilidad. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? Bueno, ya para Em, cerrar, oh, bueno, puedes hacer la pregunta. sí, gracias. Justo, ¿de qué organización es sucesora la Unión Africana y en qué año se formó oficialmente? Bueno, esto hay que tenerlo muy en cuenta, ya que es sucesora de la Organización de la Unidad Africana, que es la primera en crearse dentro del continente y se fundó oficialmente en 2002, a pesar de que la carta que pues la compromete se haya pues expuesto en el 9 de septiembre del 1999 y pues hasta el momento se supone que es conformada por los 55 países que conforman todo el continente africano. ¿Alguien más? Bueno, de mi parte sería todo. Y bueno, ahora sí me corresponde a mí dar la Liga de Estados Árabes o bien la Liga Árabe, pero que no se confunda con la Liga de Fútbol, por favor. Pero pues básicamente esta es la primer organización regional creada en Medio Oriente y también abarca un poco del norte de África. Eh, y bueno, básicamente se creó en 1945 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, bueno, la post-Segunda Guerra Mundial, y sus ideología o puntos fundacionales principales fueron justamente la defensa de las independencias y la autodeterminación de los pueblos árabes. Eh, Actualmente hay 22 países miembros, claro, hay debates sobre si Siria sigue en la Liga de Estados Árabes o no, pero bueno, eso podemos tocarlo más adelante. Y 7 de estos países son los fundadores, que son Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Arabia Saudita y Siria, justamente. Su actual sede es en el Cairo, Egipto. Por favor, la siguiente. Los objetivos principales de la Liga de los Estados Árabes es básicamente el fortalecimiento y la coordinación de la colaboración entre los Estados miembros, la preservación de la independencia y soberanía, justamente en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y abordar de manera conjunta asuntos de la región, así como el dinamismo de las economías de los Estados miembros y pues funcionar como un mediador en los conflictos. Rápidamente, me gustaría abarcar un poco sobre la historicidad de esta eh, organización regional, porque precisamente en la región de Medio Oriente, como bien conocemos y como cualquier otra región, está llena un poco de conflictos. Entonces, el primer punto justo de accionar de esta organización fue en 1948 con la intervención conjunta en Palestina. Desde entonces, y que quede muy claro, la Liga Árabe se ha opuesto un poco a, bueno, se ha opuesto en su mayoría a la creación de un Estado legítimo de Israel. Para 1950, por ejemplo, se encuentra el Tratado de Defensa Mutua. En 1965, la creación de un mercado único también. 1956, la crisis del Canal de Suez, que fue importante el accionar de esta organización para llegar a un acuerdo. Y también 1975, la Guerra Civil Libanesa. En 1990, la invasión iraquí a Kuwait. Y bueno, en el siglo XX ya, el siglo XXI, disculpen, podríamos abarcarlo un poco más adelante.
La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuál es la composición? Básicamente cuenta con 6 partes clave esta organización regional. El primero y por excelencia el más importante es el Consejo de la Liga de Estados Árabes, que es el órgano supremo. Este se reúne 2 veces al año, en marzo y en septiembre respectivamente. Aquí todos los gobiernos están representados y también pues aclarar que este consejo puede reunirse de manera extraordinaria a petición de al menos 2 miembros. También a cada estado le corresponde un voto en este consejo, pero, y esto también hay que recalcarlo, las decisiones adoptadas son solo vinculantes para aquellas naciones que las hayan votado. El segundo son las comisiones especiales permanentes. Aquí me interesa tocar justo el punto de la Comisión Regional Permanente Árabe para los Derechos Humanos, pero pues básicamente aquí cada estado miembro se haya representado en el seno de la comisión y con base en el artículo 4 del Pacto de las Naciones Árabes, las comisiones citadas se encargarán de establecer las reglas y determinar el alcance de la colaboración para los estados miembros. La Comisión Regional Permanente Árabe para los Derechos Humanos básicamente está compuesta en que cada estado miembro lleve 1 o 2 representantes, pero justo la regla es que el voto es único, el voto es 1 en caso de que se llegue pues a discutir algún punto importante. Y también, de acuerdo con el reglamento interno, con el artículo 9, se exige un quórum de la mayoría de los estados miembros para que la reunión tenga validez. También la reunión o las reuniones son a puertas cerradas para que posteriormente pues, se pueda tomar decisiones en la mayoría e informarse al final, claramente. La tercera es la Secretaría General, que esta también va muy de la mano con el Consejo de Liga, de la Liga de los Estados Árabes, es como un brazo derecho. Está compuesta por un secretario general y cierto número de secretarios generales adjuntos y varios funcionarios. El actual secretario general es Ahmed Abul Gate, creo que entró justo en 2023. Pues básicamente la Secretaría General se encarga de la documentación que pone a disposición el Consejo y mantiene el contacto permanente entre los Estados miembros. Básicamente la designación para el actual secretario general, es que el Consejo de la Liga, con mayoría de 2/3, designa al secretario por término de 5 años, quien puede ser reelecto. El cuarto departamento es justo el Consejo Conjunto de la Defensa de Liga Árabe, muy importante porque también fue pieza fundacional para que podamos entender básicamente la dinámica de la organización. Este consejo está integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa y de sus respectivos representantes. El consejo trabaja bajo la supervisión del Consejo de la Liga. Y aquí también aclarar que, por ejemplo, a diferencia del Consejo de la Liga de los Estados Árabes, el Consejo Conjunto de Defensa admite que las decisiones aprobadas por 2/3 de los miembros de este consejo serán obligatorias para todos los estados partes del convenio, es decir, son totalmente vinculantes. El quinto departamento es el Consejo Económico Árabe, que básicamente pues también una pieza fundamental. Este garantiza la libre circulación de capitales entre los países parte, también la libre circulación de personas, aunque obviamente entre los mismos países, y eso es uno de los obstáculos a los que se enfrenta la organización, es justo la circulación de personas. Otro de los objetivos principales es la eliminación de barreras arancelarias, obviamente, la unificación de las reglas de transporte, coordinación de políticas financieras, monetarias y tributarias. El sexto, que es un poco más amplio porque hay muchísimos, son los órganos árabes especializados, entre los que voy a mencionar, por ejemplo, la Unión para la Radio y Transmisión, muy importante, la Organización Árabe del Trabajo, Unión Árabe de Correos, Fondo Monetario Árabe y entre muchísimos más, son 21. La siguiente, por favor. Y pues básicamente los obstáculos actuales
muy relevantes es el nacionalismo árabe, que bueno, igual por la historicidad, pues podemos reconocer, por ejemplo, figuras como el expresidente egipcio Abdel Nasser y el rey Abdalá II de Jordania, quienes promovieron el nacionalismo egipcio y jordanés, obviamente, para legitimar su gobierno, lo que limita el campo de actuación de la organización regional. También el dominio económico y las desigualdades. eh, Entre todos los países, por ejemplo, Irak es quien posee los recursos estratégicos para subsistir plenamente. Arabia Saudita, Irak y Kuwait también, es importante mencionarlo, producen el 91% del 100% del petróleo de Oriente Medio, según a la información que encontré hasta apenas a finales del pasado siglo. Entonces, sí, el desarrollo económico es bastante desigual. También, pues podemos hablar sobre las divisiones culturales y religiosas, que si bien yo no creo que sean un punto fundacional para entender el análisis de los conflictos en Medio Oriente, pues sí creo que son también importantes para entender la dinámica. E igualmente, las discrepancias jurídicas entre los Estados miembros que entorpecen la ejecución jurídica de la Liga Árabe. También, pues obviamente aquí, por ejemplo, podemos mencionar la carencia de vinculación entre las normas legales, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre en el Consejo y lo que ocurre en el Consejo de Defensa. Eh, y bueno, creo que de mi parte eso es toda la explicación. No sé si también para la ronda de preguntas les gustaría realizar alguna. Sí, yo tengo una. ¿Qué desafíos plantea el conflicto palestino-israelí a la cohesión de la liga? Pues como ya lo comenté, justamente la organización ha sido muy importante para el reconocimiento internacional de Palestina, porque de hecho sí están dentro como miembros. Sin embargo, eh, actualmente los acuerdos de Abraham, que creo que se firmaron en 2020, supuso un hito histórico entre las relaciones que tenían justamente o este corte de defender a Palestina en cuanto a las relaciones con Israel. Porque, por ejemplo, una vez firmados estos acuerdos, Emiratos Árabes y Bahrein establecieron relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. No sé si alguien tenga otra pregunta. Yo tengo una. Sí, yo. Ah, Bueno, hazla tú primero. sí. am, ¿Cuál es uno de los más grandes avances del Consejo Económico Árabe? Pues justamente uno de los grandes avances es la creación de una zona libre de comercio árabe en 1997, que busca la eliminación de barreras arancelarias entre los países miembros y pues esto pues básicamente es que la economía entre más conectada esté, pues es más fácil que se logren acuerdos, ¿no? Especialmente en bueno, con base en estas relaciones conflictuosas que hay por allá en Medio Oriente. Y bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta. Yo. ¿Cómo funciona un proceso de defensa a través del Consejo de Defensa de la Liga Árabe? Pues si hay un protocolo para este proceso de defensa o este proceso de intervención, incluso creo que ya lo habíamos visto en clases pasadas con lo de los cascos azules, pero pues justamente aquí creo que funciona de una manera similar. Hay una solicitud de intervención, obviamente, después una reunión del consejo. eh, una vez que el consejo permita o vete esta idea, se adoptan las decisiones en las que pues debe de haber una votación mayoría y a veces unanimidad para que esto se lleve a cabo. Eh, También, cuarto, es la implementación de la defensa para establecer comités militares. El quinto es el seguimiento y supervisión de pues esta intervención incluso, pero pues también aclarar que al igual que las Naciones Unidas, la Liga Árabe no cuenta con un artículo expreso que defina la creación
pues justo de un ejército árabe. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Eh, bueno, entonces seguimos con la Unión Europea. Ya en el podcast di un poco de contexto de cómo se formó y su historia. Y entonces, pues vamos de lleno a qué es como esta organización como tal, ¿no? En la actualidad. Podemos definirla como una organización política y económica conformada actualmente por 27 países del continente europeo que cooperan pues en diversas áreas. Van desde la economía, la agricultura, el comercio, el medio ambiente, los derechos humanos, la migración e incluso pues la justicia, entre muchos otros temas. Posee instituciones propias, entre las más destacables son el Parlamento Europeo, que este tiene como una particularidad, ya que sus diputados que lo conforman son ciudadanos de la Unión Europea, que son elegidos cada 5 años. Este tiene pues la facultad principal de aprobar leyes y el presupuesto de esta organización, y al mismo tiempo pues supervisa las otras instituciones. Para compararlo burdamente con México, podremos decir que es como una especie de Cámara de Diputados, pero pues en esta organización. El siguiente organismo es el Consejo de la Unión Europea. Aquí hay ministros de todos los gobiernos nacionales, pero aquí la particularidad es que de acuerdo al tema que se vaya a negociar o a tratar, van a ir ministros especializados en ese tema. Ellos negocian y aprueban las leyes. Eh, y pues sus miembros pues son representantes de los estados. Igual, en una comparación burda, podemos compararlo como con el Senado de aquí de México. La siguiente institución que tiene la Unión Europea es el Consejo Europeo. Aquí los jefes de Estado, de gobierno, más el presidente del Consejo y presidente o presidenta de la Comisión Europea, definen las políticas prioritarias para la Unión Europea. Otra institución que es muy destacable es el Tribunal de Justicia, que en pocas palabras, pues se encarga de que las leyes de la Unión Europea se cumplan y se interpreten de igual manera para todos los países. Haciendo la comparación con el Estado mexicano, pues podemos decir que es una especie de poder judicial, ¿no? En esa organización. Y por último, otra institución muy importante dentro de la Unión Europea es el Banco Central Europeo. Este maneja el euro y lleva a cabo pues toda la política monetaria de la eurozona, que ahorita voy a especificar y a definir qué son estas zonas. Eh, Otra característica de la Unión Europea es que tiene tratados vinculantes y políticas comunes entre los Estados miembros. Los países que entran deben de cumplir con ciertos criterios, se les llama criterios de Copenhague, que bueno, podemos definirlos más adelante. Y bueno, algunos ejemplos de países son Francia, Alemania, España, Portugal, Australia y así. Y miembros que no son pues parte, podría ser Noruega, Suiza, Turquía. Actualmente no tiene mucho que se salió Reino Unido con el Brexit, pero bueno, siguiendo, tenemos que la Unión Europea pues como que se divide, ¿no? Y creo que es importante como hacer la aclaración de esta división. Tenemos en primer lugar la eurozona, que son los países de la Unión Europea que usan el euro como moneda oficial. Aquí es donde rige pues el banco que ya les había comentado, el Banco Central Europeo. Comparten pues todos ellos una política monetaria, aunque no siempre es fiscal, hay que recalcar. De los miembros, de hecho aquí se puede ver en el mapita, 20 países pues son como miembros oficiales de los 27 que hay en la Unión Europea. Por ejemplo, un país que sí está en Unión Europea, pues podemos ver a Alemania, a España, a Francia. Y países que están en la Unión Europea pero no usan el euro, podría ser, por ejemplo, Polonia, Hungría, Suecia, que utilizan pues sus monedas respectivas. Eh, y bueno, aquí una acotación que quiero hacer es que todos los países que entran a la Unión Europea se comprometen a adoptar el euro de manera gradual. Bueno,
y una excepción, y de hecho aquí lo marca el mapa con este color de azul medio, que es Dinamarca, que tiene como una cláusula de exclusión voluntaria, ¿no? Ante esta integración de la moneda. Siguiendo, tenemos al espacio Schengen, que es un acuerdo de libre circulación de personas sin controles fronterizos entre sus miembros. En pocas palabras, pues las personas no necesitan como un pasaporte para moverse entre los diferentes países. Fue creada por países de la Unión Europea, pero no está limitada a miembros de esta unión. Incluye a 27 países miembros, pero no son todos los de la Unión Europea y se complementan los 27 con pues, países que no son como tal pues, miembros de la Unión Europea. Eh, para ejemplificar, países del espacio Schengen que no están en la Unión Europea, pues son Noruega, Suiza, Islandia, entre otros. Y los países de la Unión Europea que no están en el espacio Schengen, pues podría ser Irlanda. Y bueno, siguiendo, vamos a ir con los principales retos de la Unión Europea. Hay muchos, puse ahí como los principales, pero bueno, abordándolos rápido, sería el apoyo militar, económico y humanitario a Ucrania, que se ha pues, tensado con todo este conflicto que ha surgido, ¿no? La falta de una política exterior común fuerte debido pues, a las divisiones que existen entre los miembros, ¿no? La independencia energética que todavía tiene la Unión del gas ruso, y eso lo pudimos ver eh, más en la alza de este conflicto, donde en países como España, por ejemplo, muchos servicios pues subieron de precio muy rápidamente a la falta de este recurso. Otro es el retroceso democrático en algunos estados miembros, como puede ser Hungría y Polonia, que han desafiado pues ciertos valores importantes para el Estado de Derecho. Las dificultades para tomar como decisiones unificadas debido a que hay muchas políticas que todavía requieren como cierta unanimidad y permite que pues bloqueos políticos, ¿no? La otra es la pérdida de competitividad frente a actores que están emergiendo como China o actores como Estados Unidos, ya que muchas empresas europeas se trasladan donde hay energía pues más barata. Hay mucha desigualdad económica interna entre los países del sur y del este que aún están rezagados comparándolos con países del norte. Hay tensiones por los fondos de cohesión y por cómo se reparten los recursos comunes. Eh, la falta de un sistema eficaz ante la migración y el reparto de responsabilidades. Normalmente a países como Italia, Grecia y España, pues se les ejerce mucha presión para que puedan abordar estos temas. También las elecciones europeas y populismos, pues en muchos países los partidos populistas, pues ha visto como esta alza de la ultraderecha, ¿no? Y están ganando pues terreno. Por ejemplo, en España con el partido de Vox, el AfD en Alemania, RN en Francia, entre otros. Y bueno, también quería destacar de la Unión Europea ante otros organismos que ya han presentado mis compañeras, como puede ser como instituciones supranacionales reales, en donde pues se ve, ¿no? Que hacen sus propósitos. El presupuesto conjunto es muy fuerte. También recordemos que hay países clave como Alemania, Francia, que tienen pues un gran poder económico. La libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, que hace que la Unión Europea tenga un mercado único con una alta integración. En otras regiones, por ejemplo, pues la movilidad y el comercio siguen siendo muy limitados, como ya hemos visto. Y bueno, por último, la capacidad normativa y global. Las regulaciones de la Unión Europea, como las de protección de datos o medio ambiente, influyen más allá de sus fronteras, fijando estándares internacionales. Y bueno, ya para concluir, me gustaría que si alguien tiene preguntas, se las puede responder muy brevemente. Sí, yo. En los inicios de la expansión de la Unión Europea, ¿no hubiera sido mejor esperar a que países como Grecia, España y Portugal se estabilizaran económicamente y también política y socialmente antes de entrar a a la Unión Europea y desestabilizar la Unión, como en el caso de Grecia?
Bueno, respondiendo a esto como muy rápidamente, hay que tomar en cuenta el contexto histórico. Pues sí, era un gran riesgo integrar estos países, pero también hay que considerar que estaba la Unión Soviética, que podría como imponer sus intereses. Entonces, pues fue un riesgo que se tuvo que tomar en esos años para pues para que no se vieran como afectados los intereses de esta misma unión y bueno, pues salió medio bien, medio mal, pero bueno, ahí sigue la unión. Y no sé si alguien más tenga una respuesta, una pregunta, perdón. Sí, ¿cómo afecta el espacio Schengen a los viajes entre los países europeos? Bueno, este espacio pues facilita los viajes entre los países europeos que forman parte de él. Como ya dije, pues eliminan como los controles fronterizos y que permite que las personas se desplacen libremente. Y como es como si estuvieran como dentro de un país, ¿no? Como aquí en México que tenemos como esta libre circulación de personas. Esto agiliza pues el tránsito de turistas, trabajadores, mercancías y reduce los tiempos de espera y trámites burocráticos. Y pues obviamente pues fomenta el turismo, el comercio y la cooperación entre naciones participantes. Sin embargo, también pues se plantean desafíos en materia de seguridad, control migratorio, ya que pues una vez dentro de este espacio el movimiento de personas pues es prácticamente sin restricciones. Y bueno, esto sería todo de mi parte. Vamos a la última organización. Bueno, por cuestiones de tiempo me voy a saltar qué es porque ya está en la introducción del podcast. Y bueno, algunas instituciones de la SEI son el Consejo de Jefes de Estado, que es el máximo órgano decisorio que reúne a los líderes de los países miembros, el Consejo de Jefes de Gobierno, enfocado en asuntos ejecutivos y políticos comunes, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, que coordina la posición en materia de política exterior, y el Consejo de Ministros en Defensa, encargado de asuntos relacionados con la seguridad. La Asamblea Interparlamentaria, establecida en marzo de 1992 como una institución consultiva con sede en San Petersburgo. Inicialmente participaron Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán y Rusia, sumándose posteriormente a Azerbaiyán, Georgia y Moldavia entre 1993 y 1996 y Ucrania en 1999. Esta asamblea sesiona 2 veces al año y cuenta con comisiones permanentes en áreas como eh, de asuntos legales, economía, finanzas, política, derechos humanos, ecología, entre otros. Eh, el Consejo Económico, el Comité Ejecutivo, el Consejo de Comandantes de Frontera, el Banco Interestatal, el Comité de Estadística Interestatal. Y bueno, en 1992 se acordó también la creación de un tribunal de arbitraje con sede en Minsk y un consejo económico consultivo basado en Kiev. Em, bueno, otra cosa importante de mencionar es que las oficinas centrales de la organización están ubicadas en Minsk, la capital de Bielorrusia, donde también se encuentra el tribunal de arbitraje, la dirección de la SEI y recae en la figura del secretario ejecutivo, cargo que históricamente ha estado ocupado principalmente por representantes rusos o bielorrusos. Y bueno, este puesto actualmente lo tiene Sergei Nikolaevich. Bueno, los miembros actuales son 9, eh, los cuales son Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Uzbekistán y un estado miembro asociado es Turkme- Turk- ah, Turkmenistán y uno participante es Ucrania. Siguiente, por favor. La composición inicial y evolución de la SEI. Bueno, los 11 estados fundadores son Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán,
Turkmenistán, Ucrania y Uzbekistán. Sin embargo, no permaneció así. Las membresías han sido un reflejo de las tensiones geopolíticas en la región y de los intereses divergentes de las antiguas repúblicas soviéticas. El caso de Ucrania merece especial atención, pues pese a ser un Estado fundador y participante, nunca llegó a ser miembro de jure al no ratificar el estatuto de la organización, y pues su relación con la organización culminó en 2018 cuando finalizó formalmente su participación en los organismos estatutarios, en el contexto marcado por la anexión de Crimea por parte de Rusia y el conflicto de Donbass. Algunos casos particulares de distanciamiento sería, por ejemplo, el de Georgia, que ha mantenido la postura más radicalmente opuesta a la CEI, especialmente tras el conflicto armado de 2008, cuando Rusia reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjasia, eh, contraviniendo los intereses territoriales georgianos. Y aunque ha buscado acercarse a Estados Unidos y a la OTAN, los sectores nacionalistas han mostrado reservas ante esta aproximación y han abogado más por mantener relaciones con Rusia debido a los resultados económicos eficientes. Por su parte, Moldavia también se ha ido distanciando de Kremlin, acercándose más a la Unión Europea debido a los vínculos históricos y culturales que tiene con Rumania, así como el persistente conflicto en Transnistria, una república autoproclamada no reconocida internacionalmente, excepto por Ostia del Sur y Abjasia. Siguiente, por favor. Existen tensiones entre fuerzas integradoras y desintegradoras. Las fuerzas integradoras son lideradas principalmente por Rusia, buscando mantener la cooperación económica y militar. Sin embargo, las aspiraciones soberanistas y los intereses nacionales divergentes y el acercamiento de varios países a Occidente han actuado como fuerzas desintegradoras. Y bueno, otro reto son las minorías rusas en las nuevas repúblicas. Después de la disolución de la URSS, millones de rusos quedaron viviendo en las nuevas repúblicas y esto generó tensiones en países como Estonia, Letonia, Ucrania y Kazajistán, donde las minorías rusas se convirtieron en temas sensibles y también en problemas en la política exterior rusa. Además de esto, también ha habido un lento proceso de reintegración y aunque se intentaron mecanismos para profundizar la cooperación, como la creación de la Unión Económica Euroasiática y tratados de seguridad regional, el proceso de reintegración ha sido lento y parcial, limitando a grupos reducidos de estados y con muy poco éxito para realmente lograr una verdadera unidad regional. Bueno, de mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda. Sí, una pregunta. ¿Qué órganos de la CEI reúne a los líderes de los Estados miembros para tomar pues todas estas decisiones? Bueno, el órgano que reúne a los líderes de los Estados miembros eh, es el Consejo de Jefes de Estado. Este consejo es la máxima instancia de decisiones dentro de la organización y su función principal es establecer las directrices generales para resolver cuestiones de importancia política y coordinar las acciones conjuntas de los Estados miembros en áreas de intereses comunes. Eh, las decisiones dentro de este consejo se toman en principio por consenso, lo que refleja el carácter voluntario y cooperativo. ¿Alguna otra? Sí, ¿qué países no firmaron el tratado inicial de la CEI y por qué? Fueron los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. No lo firmaron y, bueno, la razón principal fue que consideraban que su integración a la Unión Soviética había sido un acto ilegal
de ocupación forzada durante la Segunda Guerra Mundial y pues no estaban de acuerdo con legitimar esto. Por lo tanto, desde su perspectiva, su estatus era el de naciones ocupadas que habían recuperado su independencia. ¿Alguna otra? Yo tengo una. ¿Qué eventos políticos en Georgia, Ucrania y Kirguistán afectaron la cohesión de la CEI? Bueno, los eventos que afectaron la ecuación sería las revoluciones de colores que ocurrieron en estos países en el periodo de 2003 a 2005. En Georgia, la revolución de las rosas en 2003 provocó la salida del presidente Eduard y un nombre, bueno, un apellido muy extraño que no sé cómo se pronuncia, y la llegada al poder de un gobierno abiertamente pro-occidental encabezado por Mikhail. En Ucrania, la Revolución Naranja en 2004 llevó a un cambio de liderazgo tras las elecciones fraudulentas, impulsando un gobierno más cercano a Europa y alejándose de la influencia rusa. Y en Kirguistán, la Revolución de los Tulipanes en 2005 también derrocó al gobierno autoritario con sectores buscando acercarse más a Occidente. Y bueno, no sé si haya alguna otra pregunta. No, de hecho Pues creo creo que que sería todo de mi parte. sí, muchas gracias y también agradecemos a todos los oyentes. Nosotros fuimos el equipo 6 presentando las organizaciones regionales de carácter general y pues hasta la próxima.